Buenas noches. A nosotros nos gustaría que hiciéramos la mesa redonda, que no nos diéramos la espalda unos a otros, para hacer el conversatorio, como dice. Es que había una propuesta de orden del día, digamos de algunos elementos que no necesariamente tienen que ser en ese orden. Entonces vamos a mirar un poco. Lo primero que se va a hacer es lo que ya se hizo, ¿cierto? El montaje, pero esto estaba previsto de 5 a 6. Estaba una hora antes del desarrollo, pero se hizo una hora antes. Y hay una contextualización histórica, yo no sé si se va a hacer o no, compañera. Pues sí, podría hacerse, pero lo que pasa es que como estamos aquí ya todos más o menos conocemos la programación pensada para compañeros y compañeras que no estuvieron, que no saben qué es el encuentro iberoamericano, que entonces teníamos ese punto donde entendiéramos por qué estuvimos en México, por qué es el 8º encuentro y todo eso. La compañera Pilar nos hace esa presentación. Entonces, pues empecemos por ahí, ¿cierto? Si están de acuerdo, compañeros. Y luego, si cada uno de los grupos pues, haría su presentación. Les tienen la palabra. Buenas noches. Pues la intención inicial era precisamente presentar el iberoamericano y lo que ha venido haciendo durante todo este tiempo a las personas que no han estado precisamente en este proceso. Pero pues interesante, creo que tampoco todos los que estamos aquí de pronto conocemos todo lo que se ha vivido desde el primer encuentro iberoamericano de redes y colectivos. Yo preparé una presentación, pero creo que no es necesaria con los tiempos. Bueno, y llegó Mercedes, que creo que también nos puede contextualizar bastante sobre el proceso iberoamericano, que todavía no se ha definido. Hemos planteado una red de redes, una red iberoamericana y de España, iberoamericana o una red latinoamericana y de España, y esto tiene un sentido, y es que hemos pensado que como latinoamericanos tenemos unas problemáticas muy fuertes y que esas problemáticas, muchas de esas problemáticas nos unen como pueblos latinoamericanos. Y nos hemos pensado un poco sobre la participación de España, porque planteábamos cómo hablamos de una educación emancipadora y liberadora, y España fue el país precisamente que ha venido a colonizar nuestros pueblos. Pero a partir de esas discusiones también entendimos que aquí no participan los países como estados, sino participan redes y colectivos de maestros y maestras que tenemos un pensamiento y unas posturas frente a lo educativo, frente a los maestros y maestras. Y en ese sentido, pues entendemos que España, las redes y colectivos de España, hacen parte también de este proceso. Al maestro como un trabajador de la cultura, como un sujeto político, y se plantea en la integración de una red iberoamericana en ese momento. Luego viene el encuentro de Brasil. En Brasil se abordan se organizan por ejes los trabajos que han sido escritos y emergen propuestas también para la consolidación de esa red. Ya se viene pensando en esa consolidación de la red desde hace muchos encuentros. Luego viene Venezuela. En Venezuela hay una particularidad y es que se integran las rutas, se hacen rutas pedagógicas. En ese momento se plantean como expediciones pedagógicas con unos aportes muy significativos de Colombia, especialmente de la Expedición Pedagógica Nacional, frente a estas rutas. Allí lo que se hace es ir por varios estados, caminar por varios estados, reconociendo las prácticas en su contexto, reconociendo también otras experiencias que son más comunitarias. Tiene un ingrediente bastante político allí en lo de Venezuela. Es uno de los encuentros donde creo que han asistido un mayor número de personas por las mismas características que se dieron en este encuentro, y se permite pues
que se empiece también, que se siga pensando en esa dinámica de las rutas pedagógicas para los encuentros. Luego viene Argentina, en Argentina se vuelve otra vez a un encuentro central, pero en este encuentro se dan unas discusiones muy fuertes también frente a la decisión de pasar de ser un encuentro a constituirnos realmente como redes. Allí se hacen unos acuerdos frente a las acciones comunicativas y se plantea cómo organizar esos mecanismos que nos permitan dar ese paso y ese tránsito a hacer red y a superar esas presentaciones de trabajos individuales para empezar a mostrar lo que las redes producen. Luego viene el encuentro de Cajamarca, creo que muchos de acá nos participamos, donde hay una crisis muy fuerte porque precisamente eso que se ha venido planteando no se ha podido alcanzar. Allí se hacen también unas rutas pedagógicas, pero se continúa la dinámica de la presentación de trabajos. Hay una discusión muy fuerte frente a esto y se plantea la posibilidad de no continuar haciendo los encuentros. Finalmente se decide avanzar frente a esto. México es la siguiente sede y se hace un encuentro previo, lo que hace organiza también unas dinámicas distintas al encuentro de México, la participación de todas las redes. Se hace, creemos que en México ya hicimos un balance de las redes y colectivos de equipos convocantes, planteando todo lo que ha sucedido en México, cómo se empieza aquí a dar esa ruptura, avanzar, a que no sea simplemente una presentación de trabajos, sino que se empiece a dar discusiones desde lo que plantea el trabajo y no simplemente exponer a este trabajo. Se hacen las rutas pedagógicas muy potentes en México también y creo que se sigue avanzando hacia la constitución de la red latinoamericana y de España. ¿Cómo se da ese proceso de encuentro? Creo que aquí todos lo conocemos. Hay unos colectivos de convocantes conformados por redes y colectivos de cada país que tienen un proceso nacional de convocatoria, de recepción, de presentación de trabajos, de organización de la lectura de pares nacional, de unos encuentros entre redes para discusiones. Bueno, en Perú se me olvidó plantear que también se abordó un documento político que fue construido y donde hubo muchos aportes también de las redes de Colombia, que fue acogido también y que se ha venido discutiendo desde ese momento. También hay un proceso internacional de organización del encuentro, de lectura internacional de pares. Ya sabemos que la lectura de pares tiene la intencionalidad de una discusión y un diálogo pedagógico de pares que aporte a eso que se está trabajando en cada uno de los encuentros. A partir de todo lo que se ha venido intentando de dar ese tránsito hacia red, se constituyó el documento político que nos plantea como hacia dónde vamos, cuáles son los propósitos que tenemos como red y qué es lo que es ser red. Nos hemos dado esa discusión todo el tiempo, qué es ser red, qué es trabajar en colectivo, qué es avanzar en ese sentido. Construir una pedagogía propia desde un currículo en torno a situaciones reales y problemas sociales, culturales, educativos y ambientales relevantes que posibilite orientaciones de conocimiento y solución a esas problemáticas. Asumir el protagonismo de las y los estudiantes en los procesos educativos comprometidos con los principios de inclusión, diversidad e interculturalidad. No es solamente el maestro o maestra haciendo su práctica, sino entendiendo que esa práctica se realiza en un contexto de que los estudiantes, los padres, las comunidades, padres y madres y comunidades hacen parte de esa práctica. Construir una concepción de evaluación que apunte a la inclusión y a la diversidad en la formación de sujetos críticos frente a prácticas excluyentes como los estándares, como las pruebas que pretenden también estandarizar, las evaluaciones punitivas que responden a políticas de clasificación y control impuestas por los organismos internacionales. Proponer un uso crítico y creativo de las tecnologías, de la información y la comunicación en contextos virtuales de aprendizaje y procesos de comunicación social y humana para posibilitar la equidad y la calidad del acceso al conocimiento. Hemos venido planteando
frente al encuentro, que el encuentro debe ser una actividad más de la red. O sea, no debemos ser simplemente encuentro, sino que nos convertimos en una red iberoamericana o una red latinoamericana y de España, una red de redes que va más allá de un encuentro. El encuentro simplemente pasa a ser ese lugar, pero donde vamos a crear unos lazos donde sigamos trabajando y construyendo todo el tiempo. Además de las encuentros, también se ha planteado alegre de estar aquí primero porque pues hice parte de la coordinación de la comisión pedagógica durante muchos años y para mí el CEI, el sindicato pues han sido el lugar de trabajo de mucho tiempo y además por el encuentro con todas las redes que hemos venido construyendo día a día en un trabajo colectivo que a veces pues va creciendo y a veces pues tiene como todo movimiento, unas crestas y unas bajadas, pero que eso es para tomar impulso y fortalecernos aún más. Es lo único que pues quiero resaltar. Gracias por bueno, y una cosa era el que les enseñaba todos los cursos de la tecnología, sin ser maestro de tecnología, ni nombrado por el Estado, ni nada. Una pedagogía alternativa que me parece muy válida. No hay rotación, sino que cada maestro tiene su curso y se arregla con los proyectos con los otros profes. La comunidad está pero muy inmersa en la escuela. O sea, desde que uno llega, ve papás y mamás ayudando, colaborándole al profe, tienen comités, lo mismo que las instituciones culturales de la ciudad, del territorio. Por lo menos hay unos proyectos de museo donde las personas que están en el museo son los que coordinan las actividades de los niños del colegio, de la escuela. Muy bien, entonces eso fue lo que... ¿Cómo se llama ese colegio? San José de Vasconcelos. Entra en hierro y se comercializa, uno de los principales puertos para México, donde entran pues los diversos productos, pero también abandonado, en el sentido de que la educación, nos mostraron los compañeros los diferentes niveles educativos, públicos y privados, y como el abandono en que se tiene la educación pública en estos lugares, sobre todo en la parte de infraestructura. Y hasta incluso nos mostraron hasta la educación universitaria que se tiene allá en la parte privada. Nos hablaron mucho sobre la reforma y la resistencia que están haciendo para implementar el currículo alternativo de la CENTE, que se habló allá bastante de la reforma que estaban haciendo allá y la resistencia a la reforma. Muy sentido los muertos que han puesto por atreverse a resistir esta reforma y un fenómeno que es muy cercano a nosotros, que es el del narcotráfico y todos los efectos que ha tenido allá en la educación y cómo algunas propuestas tratan de resistir este fenómeno. Eso pues como a nivel general. También conocimos obviamente el océano y el tortugario que queda allá y la experiencia que hacen allá con las tortugas, la sensibilización. Una experiencia muy bonita sobre un criadero de cocodrilos, entonces cómo los crían y ahí hacen con los cocodrilos. Y como es la educación viene siendo técnica para los técnicos de la marina. Entonces, como los chicos allá al finalizar determinados grados, entonces ingresan allá para ser técnicos de la marina y es arreglar los barcos. Pero lo curioso es que no hay digamos, realmente marinos, sino los que arreglan los barcos. Eso pues en general de esta un padre y una madre de los 43 de Ayotzinapa. Recuerden que Ayotzinapa vive y que la lucha sigue. ¿Los compañeros?
Bueno, pues digamos que acompañando lo que dice la compañera, pues la oportunidad de haber estado en Guerrero como uno de los estados del sur de México, la realidad, el segundo más pobre después de Chiapas, pero fue muy gratificante encontrarnos, sobre todo en la normal y en algunas otras instituciones, con esa intención de los docentes de hacerle contrapeso a esa situación económica a partir de la educación, resaltando sobre todo esa formación política y sindical que tienen los normalistas, los profes. Lo digo a la compañera, escuchar el caso de los 43 años de Ayotzinapa fue bastante fuerte, pero digamos que siguen su tarea, que a veces uno comparaba con nuestro caso como docentes, que pues sí pertenecemos a un sindicato, pero finalmente no tenemos unas bases tan arraigadas sindicales como la de ellos. ¿Qué otra cosa? Pues, bueno, la relación multicultural, tratar de educar a tres lenguas indígenas, nos pareció un esfuerzo bastante fuerte de estos profes, porque no es fácil, empezando que era evidente un roce entre lenguas, que era evidente en la población. Entonces digamos que una de esas muestras era cómo llevar a cabo ese diálogo intercultural entre lenguas indígenas. La universidad, que me pareció una proyección muy bonita de ellos, y era una experiencia de pensarse una universidad para ese territorio, recuperando como las poblaciones indígenas, y que es una tarea muy difícil, pero que me pareció fabulosa. Y tener la posibilidad de compartir también con otros compañeros, una compañera de Venezuela que también nos compartió su trabajo de doctorado sobre sexualidad y sobre el feminismo, que nos pareció muy importante en un territorio machista, pero que tuvo una gran acogida en ese territorio intercultural. Entonces yo creo que ese fue uno de los elementos más importantes. Articularlas al currículo que les imponía el Estado. Entonces, en la ruralidad no se llaman escuelas como tal, sino telesecundarias, escuela a partir de que les mandaban una antena, y esa antena la instalaban en cada pueblo, en cada colegio, y las clases eran a partir de videos que enviaban desde Ciudad de México. Entonces el profesor básicamente se convertía en un apagador y prendedor de este instrumento. Sin embargo, ¿ellos qué hacen? Ellos generan todo un proceso de resistencia para tumbar las antenas. Bueno, las dañan, las boicotean, entonces dañan las antenas, no pueden obtener ese material, y lo que hacen es articularse a partir de todos los saberes que hay dentro de cada región. Entonces ahí vemos cómo incorporan el lenguaje nativo, uno de los lenguajes nativos, y crean el alfabeto, bueno, sí, haciendo una vinculación entre lo que impone el currículo como tal y un currículo que están haciendo ahí. Aquí fuimos a una experiencia de CADEN, se llamaba el centro CADEN, es de mujeres indígenas y campesinas, donde tienen un proyecto de ecoturismo realizado a partir de todas esas experiencias machistas que tuvieron. Llega un grupo de profesionales allá y empieza a construir con ellos a partir de los saberes. Siempre estuvimos acompañados de un sociólogo de la UNAM, que es miembro de esas comunidades, y nos iba contando todo lo que ha pasado, las luchas que se han dado para poder llegar a eso. Entonces eso no hace parte, no está alejado de las clases, sino es parte de las clases. La siembra, la poda, la producción, la comercialización de los productos, del café. Esa fue una zona cafetera muy importante en algún tiempo, hasta que pues el capitalismo con su demanda de precios y todo hace que no sea viable. En esta otra escuela, hacer globos aerostáticos ha sido una cultura desde muchos años, y lo incorporan dentro de su currículo, y los niños desde que entran a primeras letras hasta que salen del colegio están siempre trabajando todo el currículo a partir de los globos aerostáticos. Entonces digamos que allá ese fue el más grande que tuvimos, pero allá el pueblo como tal en sus festividades hacen unos mucho más grandes, y los hacen en noviembre, y todo se daba por una misión de un profesor
que se fue rural, sector rural por rural, fomentando, fundando esas escuelas. Ahí se realizó una obra de teatro que muestra cómo a partir de la llegada del español empieza todo un proceso de aniquilamiento cultural y pues obviamente violento hacia el indígena, hacia el campesino, y toda una forma de fuerza por debajo a partir de esas mismas raíces que va saliendo y va retomando todo lo que es México a partir de sus diferentes composiciones culturales. La alimentación es una situación que en esa zona de Puebla ha sido muy compleja por sus diferentes tipos de naturaleza, que en algunos es muy árida. Entonces ellos lo que hacen es también vincular esa problemática y enseñarles a los niños a cultivar, a abonar la tierra, a manejar todo esto de los cultivos para que sea autosustentable para ellos y para sus familias. Más allá de poderlos vender por un precio, es poderlos comercializar por el cambio de otros productos y toda una serie de necesidades. Entonces, básicamente ese video se hizo con los integrantes de toda la ruta. Básicamente, pues ya la despedida de los mariachis. La 2 fue una experiencia muy enriquecedora, realmente fue totalmente humana. Más duro, Urbana, experiencias que conocimos excelentes, las de, sobre todas en dos partes, ¿no? Las experiencias pedagógicas de los colegios y el recorrido cultural por las subterráneos, las pirámides subterráneas, todos estos caminos que se abrieron para precisamente la revolución. Y excelente, pero continúa la conversación. Bueno, yo voy a continuar. Buenas noches, compañeros. Fuera de lo que ha mencionado Estela, me parece que hay que mencionar algunos aspectos de las rutas. Por ejemplo, nosotros adicionalmente a ir a las escuelas recorrimos algunos sitios, como por ejemplo una biblioteca que tenía una cantidad de libros casi que abandonados. A uno lo que miraba, hacía relación era con ese libro que se llama El nombre de la rosa, ¿cierto? Prohibido. Entonces, uno ve todos esos libros allá arrumados, volviendo hasta a Mo. Creo que nadie los usa porque es una reliquia ahí. Y lo otro, el contraste que hay entre algunas experiencias y la realidad, por ejemplo, de las iglesias. En una visita nosotros veíamos esa cantidad de oro que decían ellos que 24 quilates pegados ahí a las paredes, a los techos, etcétera, etcétera. Uno decía, pero tanta riqueza en las iglesias y tanta miseria en algunos de los pueblos que nosotros, algunas comunidades que visitamos. Igual, para destacar lo que decía Estela, los túneles que lograron construir ellos, que hace muy poco los vinieron a descubrir que existían esos túneles, que les sirvió para su emancipación de los franceses en ese caso. Fue una experiencia muy interesante. Finalmente yo diría que hay una cosa llamativa sobre eso, y es que ellos en una experiencia esa recuperan algo que nosotros llamamos los centros de interés, para que los estudiantes no se vayan para los Estados Unidos, porque los estudiantes, pues, con eso del sueño americano se quieren emigrar. Yo quiero decir al respecto de la ruta de Puebla 2, que al finalizar el proceso hicimos una fotorelatoría, donde ubicamos a partir de una foto el recorrido a las diferentes experiencias educativas. En Puebla 2 se puede contrastar el tema de la educación formal, porque estuvimos en colegios de educación formal, y el tema de la educación popular y comunitaria. Y en los 30 segundos voy a decir que la experiencia más llamativa para mí fue estar en el pasadero cultural, porque es una experiencia comunitaria, autogestionaria,
que busca que a través del arte se puedan rescatar a jóvenes que están en alto riesgo psicosocial, porque digamos, es un ambiente muy parecido al que nosotros vivimos acá en los territorios de Usme y Ciudad Bolívar, donde hay, digamos, un alto nivel de pobreza y de delincuencia. Entonces, cómo a través del uso adecuado del tiempo libre, esos chicos escolarizados y muchos no escolarizados acceden a una nueva posibilidad de vida diferente. Y encima la iglesia. Cosas maravillosas como esas que lo impactan y lo dejan a uno reflexionar. Puede ser intencionalmente de cualquiera de las dos partes en conflicto en esa época que pudo suceder. Otra cosa de resaltar es el cómo dan tanto, y en especial desde el saludo y desde la gastronomía. Fue tanta la abundancia de comida en las escuelas donde íbamos que los padres en especial eran los que iban y contribuían en la escuela y aportaban. Había una escuela que no tenía nada de aseo, no tenía personal de aseo, que no tenían celadores, sino que la escuela hacía esos tipos de labores con los chicos, y hasta que nosotros quedamos como impactados que somos tan consumidores y usamos tanto desechable y utilizamos pocillos donde nosotros mismos lo que usamos lo lavamos. Entonces, cómo rescatan muchas cosas que nosotros hemos perdido, desde el maíz, dentro de nuestra gastronomía que nos ofrecieron, todo el tiempo nos decían es nuestra base, y de hecho en la gastronomía nos lo hicieron ver de diversas maneras, lo que nosotros hemos perdido en casi todo. Eso me impactó más de esta Janitzio. En esa isla de Janitzio entonces mostraban uno de los proyectos de educación indígena, pero nosotros fuimos, hablamos allá, nos mostraron todo su proyecto y nosotros preguntábamos que si de verdad trabajaban la lengua, no sé qué. Finalmente terminaron confesándonos cada cual, mira desde dónde fue, que ellos hacían lo que el gobierno les mandaba. O sea que los ejercicios de resistencia en todos los lugares no son iguales de fuertes o no son iguales de fáciles. Eso es una de las cosas que a mí me llamó la atención. Me llamó la atención, por ejemplo, que cuando llegamos de la primera parte, entonces en esa primera parte nos llevaron a un call parecido a los call que hay aquí en Bogotá, los centros locales que hoy tienen otro nombre. Y hacían exactamente lo que hacíamos acá en los coles. Entonces toda esta población que no ha, por diferentes razones no estaba en la educación formal, entonces les enseñaban panadería, a nosotros nos pusieron a hacer unos muñecos, unos muñequitos en harina. Eso era lo que mostraba como el proyecto. Yo trataba siempre... Margarita. Bueno, tiempo. Entonces, si alguno otro de mis compañeros quiere decir algo más, entonces eso es un que si no puede, una frase, una compañera. No, pues yo estuve pensando y mirando las problemáticas de Pasco, de esa zona de Morelia. Allí pasa un ferrocarril, sí, que era público, pero lo privatizaron hace más de 4 o 5 años en el gobierno anterior, y más de 130 vagones que están entrando mercancía china a todo México. Sí, eso por un lado. Por el desempleo pues terrible, la gente subsiste del comercio informal, la venta de cosas, y está el monocultivo del aguacate. También de todas las tierras están siendo sembradas de aguacate y limón. Sí, y están dañando la tierra porque pues no hay renovación, no hay diversificación. Y como esa mercancía china es una amenaza, por ejemplo, para eso que trajimos acá, ¿no? Sí. De lo artesanal. Todo lo artesanal. Lo artesanal y lo típico, la cultura. Sigue. ¿No alcanza? El video tiene 5:27, su video. Sí. No pasa.
Voy a decir esto y pasamos el video, no me demoro mucho en lo que voy a decir. Estuvimos la ruta se llama Paxigán, Tierra Caliente, estuvimos 3 colombianos y 5 peruanos. Tuvimos la oportunidad de visitar una universidad que se llama la UPN. La UPN asume las políticas estatales y también estuvimos en otras escuelas urbanas y rurales, donde observamos el trabajo de los estudiantes, la autonomía de los estudiantes, el trabajo muy comprometido de los docentes, donde realmente ellos hacen también lo que decían ya anteriormente, hacen sus propias producciones. De pronto algo que me llamó mucho la atención es que además de que son docentes también son sindicalistas y están están en las comunidades mirando las necesidades de que hay en cada una de las escuelas, están ahí, están presentes en el trabajo, ¿sí? Otra cuestión que me llamó mucho la atención es el trabajo que se hace con la comunidad, con los padres de familia, muy involucrados a la escuela. Ellos eran los que en el recibimiento que nos tuvieron allá, estaban en la comida, estaban todos, y también tienen algunos programas donde están inmersos con los estudiantes de diferentes de reciclaje y muchas otras cosas. Entonces voy a presentar al video. Ya definitivamente hemos perdido. Los campos llenos de maíz, toda la alimentación durante todo el tiempo que fuimos fueron productos de maíz. Y como los niños hicimos un recorrido muy interesante porque comenzamos como por toda la parte rural y poco a poco fuimos saliendo hacia la ciudad. Entonces vivimos precisamente todo ese proceso de unas comunidades que son supremamente amorosas con la tierra, ¿sí? Supremamente prósperas, abundantes por todo lo que proporciona la tierra, y cuando llegamos a la ciudad, pues como el contraste, ¿sí? Ya no había tal abundancia, ¿sí? Ya la gente mucho más pobre, digamos, cuando hacíamos ya los recorridos, los abuelos metidos en casas por allá abandonados, los niños también, se ve también bastante hambre, ¿no? ¿Sí? Se ve descuido por parte del Estado. Eso uno. Dos, que nos impactó también mucho fue toda esa parte ritualística, o sea, como a partir del ritual se celebra el hecho de estar viviendo sobre la Pachamama, sobre la tierra, y todo pues, lo que recibimos de ella. Y por otra parte, ya a nivel, digamos, del factor pedagógico, esta parte pedagógica, es la importancia que le dan a la comunidad dentro de la escuela. Entonces pudimos vivir diferentes experiencias, ¿no? Una muy interesante, donde una escuela que no tiene muros, realmente entra toda la comunidad a la escuela, pasa por ahí, los niños entran, salen de las aulas, ¿sí? Y es otro tipo de relación, se establece otro tipo de relación. Interesante ahí, por ejemplo, la producción de textos del maestro, de los maestros, textos de todas las asignaturas y un currículo propio, currículo que ellos mismos diseñan, ¿sí? Porque precisamente a partir del sindicato y de toda esa fuerza, digamos, sindical que hay allí, han logrado hacer como una fuerte resistencia para que no lleguen la nueva reforma, ¿no? Entonces sentimos que el sindicato allí es supremamente fuerte, apoya al maestro, el maestro va en comisión a esos territorios y pues esa es una gran ganancia, ¿no? Entonces siento que igual el hecho del territorio también es algo muy, pero muy importante, como la escuela se mezcla, ¿sí? Se solapa también con el territorio, como son una. La vida del maestro no es de las 6 a las 12 en el colegio y entonces después voy para mi casa, sino que por el contrario, es una vida que fluye, ¿sí? Todo fluye allí, todo se solapa uno con otro. Es un ritual, eran conejos, eran animales que nos colgaban como la medalla. Entregamos y graduamos a muchos niños que no eran de nosotros y niñas, pero que era una cosa muy bella, frente a la danza de los abuelos, frente a la danza de las mollas donde se paraban. Caminamos por el agua, fue muy lindo porque nosotras solo éramos 3 expedicionarias. Y aquí quiero retomar algo de lo que ha sido el Ibero. Había muchas tensiones con mujeres con las que habíamos tenido tensiones en otros Iberos.
y allí nos encontramos 3 mujeres en la casa de una familia de maestros y líder comunitario. Hombres y mujeres que no se casaron por entregarle a su apuesta política y comunitaria su vida, que no pueden visibilizarse porque tienen toda una historia ya marcada, porque han construido organización. Tuvimos unas discusiones muy bellas, en la noche nos sentábamos, ahorita les voy a entregar el documento que construimos a 3 voces con Mirna Sobo, María Isabel Santos y yo, y no digo que yo porque era muy lindo sentarnos en las noches en la casa de Beto a hablar sobre lo que habíamos visto. Y eran unas discusiones muy fuertes donde creo que al hablar de alternatividad acá, creo que estamos en pañales. Creo que aquí es un sofisma, lo que vi allá, finalmente después de una discusión a la última palabra le dije algo y él me dijo, no has entendido qué es eso. Y me dejó muy chocada y nos dejó chocadas a María Isabel y a mí en el sentido de un proceso que uno piensa, pero estamos muy pegados a muchas cosas. Allí es tan local y tan puras muchas cosas y hay tanta pobreza, pero uno dice, ¿estarán bien o estarán mal? Porque es que es otras formas de tejido familiar y comunitario. Es la alegría y la sonrisa desde el baile, es un currículo desde una identidad muy propia. Y algo bello que me pareció también es que los que se van a trabajar a Estados Unidos, que son montones, mandan los dólares para que trabajen los carnavales, para que paren la escuela. Yo personalmente quería ir a Cherán, yo quería conocer Cherán por un homenaje a estas mujeres que pararon toda esa estructura de tala de árboles hace 6 años, que se declararon gobierno autónomo, 5 o 7 mujeres, abuelas, se pararon y dijeron ya no más este ruido, y llamaron al pueblo, tocaron las campanas y llegaron y montaron toda una comunidad. Y fue cuando pararon barricadas, uno pasaba y veía los carros quemados que los dejan como monumentos de esa historia donde ellos sacaron la policía, sacaron los ladrones, sacaron los políticos y se declararon gobierno autónomo, donde en la calle prenden la hoguera para reunirse y todas las noches dialogar de esa autoorganización. Hay maestros que son políticos, no duran sino 6 meses y se van rotando. Tuve la suerte con María Isabel y con Mirna de que había conexiones con otra maestra y llegamos a Cherán. No tuvimos la suerte de conocer las experiencias, pero sí de caminar, de ver el mercado, de ver otras cosas muy lindas desde la cultura. Y Cherán para nosotros, para María Isabel y para Mirna, lo que fue la cañada de los 11 pueblitos de compartir con la familia, con la hermana y con los maestros, porque son familias que son maestros de vida. O sea, este es el tío y allá trabaja en la escuela, este es el director y tienen toda la historia. Nos sacó un folleto que vienen sistematizando desde la Fuerza Purepecha de la autonomía, con los principios. Mire, una cosa que yo decía, 2 folletos tienen, pero es histórico lo que han recogido. La hermana de nuestro anfitrión nos sacaba toda su historia donde han construido con mujeres artesanías, telares. Estuvimos con el hijo que es el que ha montado, un sobrino de otro lado, que es el que ha montado el festival de cine en este pueblito local. Y tienen un evento que nos emocionaba. Y fue el chico que llevó la pelota purepecha, nos mostraron cómo la hacían, hicimos un taller después de la pelota purepecha. Quiero cerrar con lo último que pusimos en el texto, que es muy bello. Tenemos un blog, está ahí porque Mirna yo sí quiero rescatar un trabajo que se ha metido desde el proceso expedicional y que no lo vemos. La expedición ha tomado camino americano hace mucho rato, latinoamericano, y viene caminando por otros grupos, con Venezuela, con Brasil, con Argentina, y se ha movido y eso no lo vemos o no lo queremos ver. Y eso me parece político, romper esas rupturas de roces y de políticas bobas, porque es mostrar que somos un movimiento, así la hayan tomado de una forma. Para mí, encontrarme como una mujer con Mirna, con la que habíamos tenido unas tensiones horrorosas, fue encontrarnos como mujeres humanas, encontrarnos en el ser, en ese planteamiento de ser que somos unos solos y que somos seres con las diferencias, con las diversidades, pero somos. Y eso fue muy lindo. Yo le decía a Mercedes, lo más bonito de todo es encontrar una mujer tan bella, con una historia venezolana de dolor, con un hijo en México, con unas historias que nos quedamos así aterradas, y cerramos contándoles que
nos despidieron con un pescado en una cocina mexicana, en una paila así, con un mezcal azul, especialmente para nosotros. Pero no éramos nosotros, éramos la representación de maestras y maestros que vienen haciendo un proceso muy bello que nos da luz. Como expedición, sí digo, tenemos un compromiso fuerte. La escritura que teníamos que hacer como expedicionarios en los viajes se nos quedó corta. Esto, yo creo que me había dormido, lo mismo Marisabel. Nos lo jaló Mirna. Mirna nos decía, nos sentamos acá todas las noches. Y no fue fácil porque salíamos cansadas, el cambio de clima, todo. Pero quiero decir que lo que vamos a construir en Colombia, somos los líderes de la expedición, tiene que tener fuerte esa herramienta de sistematización. Desde el momento en que se llega, porque cuando nos vamos, lo poco que hagamos no es nada ante lo que vivimos y ante lo que encontramos. Cierro con esto. ¿Cómo pensar, sentir, hacer en purépecha cuando no se es de esta nación? Es parte de los argumentos frente a tantos proyectos impuestos por gobernantes, países, sujetos dentro de los 11 pueblos de la Cañada. ¿Cómo entender que ser de la nación no es de cualquier escritorio, ocurrencia y menos soplar y hacer botellas? La nación purépecha es desde antes de la conquista, herederos originarios de los territorios. Desde el ombligo de la vida nace y se enraiza con la madre tierra, pues todo lo que te rodea es lo que te da vida. Tengo 10 para darles de pronto por dedo, no sé cómo. Por dedo, y sería bueno. Y lo tienes, y sería bueno enviarlo al correo de Margarita para poder Valle de Toluca. La ruta pedagógica que se desarrolló en el Valle de Toluca fue una profunda, interesante y hermosa experiencia de vida que nos hizo valiosos aportes a quienes tuvimos el privilegio de participar en ella, aportes a nuestro crecimiento y enriquecimiento como seres humanos, como pedagogos, como académicos y como sujetos políticos. Como seres humanos sentimos desde nuestra llegada a la ciudad de Toluca el calor humano, la hospitalidad, el sincero afecto de las profesoras mexicanas, su preocupación permanente por nuestro bienestar. Además, participamos de actividades que más que pedagógicas nos mostraron y nos incorporaron a otra perspectiva humana trascendental, la sabiduría de las comunidades indígenas, su cultura, su historia, su cosmovisión, su conexión con el universo, con la vida. Emotivo de un enorme valor y contenido humano fue la actividad realizada con las abuelas. Por ahí en un pueblito las abuelas nos cantaron y nos ofrecieron comida en cantidades industriales y fue un contacto, las abuelitas, fue muy hermoso eso. Como en la ruta, pero por allá, en un pueblito lejos. Eso. Como pedagogos pudimos vivir los ambientes escolares dentro de las aulas de clase en las escuelas con niñas, niños y jóvenes mexicanos, muchos de ellos procedentes de familias indígenas. Conocimos de sus logros y dificultades, las cuales enriquecieron significativamente nuestros propios conocimientos. Jamás olvidaremos al niño de primero de primaria, la comunidad Mazagua, y su poema expresado con pasión, con dignidad, con ejemplar amor por su pueblo y su cultura y de amor por la humanidad. Ese es el video de minuto y medio que vamos a ver ahorita. Y a la niña de tercero de primaria compartiéndonos, enseñándonos sobre las plantas medicinales. Fue en realidad una hermosa clase desde el mundo infantil al mundo de los adultos. Lo enviaría por correo a través de Merceditas. Es una cosa espectacular la clase que Margarita va a hacer la plana. Como académicos, investigadores, la ruta de Toluca nos proporcionó escenarios de análisis, discusión e intercambio de conocimientos. Nos referimos a las actividades realizadas desde el primer día en la Universidad Pedagógica Nacional de México, posteriormente en la Escuela Normal de Islahuaca. Sumado esto con el trabajo académico realizado con las maestras y maestros en varias de las instituciones educativas que visitamos. Como sujetos políticos, la ruta en el Valle de Toluca nos permitió acercarnos y compartir la realidad socioeconómica de los sectores populares que no difieren mucho de las realidades latinoamericanas en general. Realidades socioeconómicas determinadas por la negligencia del Estado y la imposición de políticas públicas derivadas del modelo económico neoliberal que se impone para todos los países latinoamericanos y que ha significado en la cotidianidad de las comunidades, tanto en el sector urbano y semiurbano como en el sector rural, el aumento de la pobreza, el desempleo, el recorte de la inversión social, principalmente en el campo de la salud y la educación. También hacemos un reconocimiento a la inteligente y muy profesional programación que se hizo de las actividades por nosotros desarrolladas durante nuestra vida en el Valle de Toluca.
Se trató de una utilización altamente productiva en términos académicos y pedagógicos, pero también en términos lúdicos, recreativos y afectivos. Podemos afirmar que no hubo tiempo perdido ni aún en el utilizado en los largos recorridos dentro del bus, espacio que con la vital y muy solidaria presencia de Samuel el conductor, un mexicano a todo dar, nos ha dejado recuerdos imborrables. Gracias, profesora Charito, y gracias a todo el equipo que nos recibió y nos acompañó y nos enseñó cómo debe ser una auténtica expedición pedagógica. Gracias a las comunidades que nos recibieron, las abuelitas, las niñas y niños, las madres y padres de familia que nos permitieron entrar, que nos trataron como hermanos suyos y que nos dieron valiosos ejemplos de vida, de solidaridad y que compartieron con nosotros sus saberes, su cultura. Gracias. Entonces miremos el video. Los compañeros de México. Está el borrador que queremos leer para que si hay sugerencias, luego se adicionen y lo podamos mandar, pues en este caso con los nombres de los colectivos y redes que vinieron hoy, porque son los que se hicieron presentes, los que podrían decir que se adhieren a este manifiesto. Conclusiones que creo que la mayoría compartimos, sin embargo, pues debe haber otras conclusiones adicionales a estas. Nosotros deseamos que el intercambio entre docentes de diferentes países permite conocer experiencias que aportan a mejorar las prácticas pedagógicas, ese intercambio. Se aprende mejor en colectivo trabajando con otros y otras. El ser humano se debe desarrollar en los niveles cognitivo, emotivo, estético, ético y político, tal como nos mostraban en los videos, como ser holístico y no fragmentado. La recuperación de la memoria histórica y ancestral fortalece la identidad de los pueblos americanos. Latinoamérica se mueve por la construcción de currículos propios no homogeneizantes, sino con reconocimiento de la diferencia. El descanso es un escenario lúdico y de aprendizaje en el cual se dan intercambios, eso a raíz de unas experiencias que conocimos. Aún hay estudiantes que no van a la escuela por problemas económicos. El Estado debe generar programas para que existan oportunidades de acceso universal sin discriminación y donde se brinden soluciones a los factores asociados a la educación, pues los factores que llevan a tanta exclusión, a la pobreza, etc. Se debe educar en la manera sana de consumir los alimentos. El desarrollo de centros de interés al interior de la escuela permite la educación integral donde se ve el sujeto en todas sus dimensiones, cognitiva, ética, estética, política, social y cultural. Y es urgente el refuerzo de los procesos de fortalecimiento de la autoestima de los sujetos para que se puedan iniciar transformadores de la realidad adversa que afrontan. Estas son, digamos, una pequeña recopilación de algunas, pero no, sabemos que hay muchas más que incluso se discutieron a nivel de las mesas y a nivel general, pero digamos para no demorar el espacio. Vamos a... Ahí en este punto sería como una tarea para continuar con esa socialización. Posteriormente, buscar un escenario para poder consolidar las relatorías y las conclusiones, ya sea desde el colegio de convocantes o desde este espacio, no sé, pero pues obviamente que las conclusiones del libro es una tarea gigante. No sé si alguien quiere... Vimos esa relación entre el territorio, la cultura, la pedagogía, pero también esas experiencias que no son visibles. Y eso es lo que posibilita una expedición. Ir al encuentro de esos maestras y maestros que vienen construyendo unas propuestas alternativas, unas propuestas que en muchas ocasiones no se dejan ver porque al Estado y a los gobiernos les interesa y desde las políticas neoliberales mostrar las que son exitosas, significativas, las que responden a los modelos, pero que quienes trabajan con las comunidades, quienes trabajan en cada uno de los colegios haciendo y construyendo propuestas, esas no las conocemos, las tenemos que hacer visibles. Entonces, pues invitarlos también en la expedición por la memoria del conflicto armado y las iniciativas de padres de la escuela que estamos desarrollando,
todas esas experiencias de las maestras y maestros que tienen en los colegios para hacerlas visibles. Pero también el reto que tenemos de hacer esas rutas, como lo decía aquí Mónica, es el reto que tenemos de ir a conocer las experiencias de nuestros territorios, pero también organizar esas rutas. Y no son solo Bogotá, no somos solo Bogotá quienes vamos a realizar el 9º encuentro. Tenemos ese reto y ahora planteábamos la solidaridad, planteamos el encuentro en esos territorios y ahora nos toca a nosotros asumir ese reto. Y es como movimiento, o sea, no somos solo los maestros, sino entonces cómo nos vamos a organizar con los sindicatos, con diferentes organizaciones para poder hacer el encuentro. Pero ese encuentro se construye colectivamente con las redes de los otros países. O sea, todas las propuestas que van surgiendo de aquí hay que ponerlas en discusión en las redes de los otros países porque el colectivo es fundamental en estos encuentros iberoamericanos. Todas las propuestas que surgen aquí se ponen allá en discusión y ellos se plantean si estamos de acuerdo o no, pero nuestra apuesta es por esa red emancipadora y tenemos que empezar a fortalecerlo en Colombia. Entonces el llamado pues ahí, el reto que tenemos después de esa solidaridad de todos en México, pero además el reto que tenemos también de expresar ahora devolver esa solidaridad ante esas situaciones adversas que han vivido por desastres naturales que tienen que ver también con las políticas globales, que eso no es solo por... Sí, también por las situaciones estamos viviendo los 3 años de Ayotzinapa, entonces también es que se los llevaron por una razón, no era porque el caso fortuito, entonces también hay que pronunciarnos al respecto y mirar cómo nos vamos a organizar, porque el reto que tenemos es mucho. Organizar un encuentro en donde todos tienen las expectativas puestas en Colombia, porque Colombia puso el documento clave en la perspectiva de la emancipación. Suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos. Somos personas que trabajan duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a los que nos rodean. Estamos preocupados por la indefensión del ser humano frente a la naturaleza. De un día para otro nos cambia la vida. México se recupera. Expresamos nuestra solidaridad en estos momentos de dolor. La humanidad entera apoya el restablecimiento de la normalidad en México. Ansiamos con fervor que la situación mejore y nuevamente el bienestar de la sociedad mexicana aflore. El planeta reacciona y no nos avisa, generando muerte por doquier. Nos movemos al unísono para expresar un saludo fraterno de hermandad. Tras los terremotos de septiembre que sembraron de desolación a México, estamos en la ola de la solidaridad. Somos red, somos una cadena humana que rodea a nuestros y nuestras hermanas mexicanas. En medio de la desgracia reaccionamos con amor y en colectividad. Rescatar a México es una prioridad de los pueblos del mundo, de Latinoamérica y del pueblo mexicano, a pesar del mal gobierno de Peña Nieto. Nuestra solidaridad con el hermano pueblo mexicano. Estamos conmovidos por el fenómeno sísmico que afecta hoy el territorio mexicano. Sabemos de la afectación grave de estos desastres a las vidas de las personas mexicanas. Expresamos nuestras condolencias, solidaridad ante la tragedia. Admiramos la fortaleza y la capacidad para sobreponerse. Nuestra solidaridad con nuestros hermanos de México. Cualquiera de nosotros y nosotras está en riesgo de sufrir una situación similar. Solo nos queda decirles, adelante compañeros y compañeras. Mientras haya vida y el sol alumbre existe la esperanza. Y aún en medio de la muerte hay que seguir avante.
con la cabeza alta, el puño cerrado y la mano amiga de Latinoamérica. Atentamente, Círculo de Pedagogía del CEIDADE, Redes Turpa Educativa del Territorio Sur Bacatá, Expedición Pedagógica Nacional, Sinapsis, REACS, Colectivo de Convocantes Colombia, Red Tejiendo Sueños y Realidades, CP, Red DIC, Red Distrital de Docentes Investigadores y otros. No sé si hay otra red acá presente. Pues estoy yo, pero no sería capaz de tomarme una vocería que los compañeros no han delegado. ¿De qué red, profe? Yo llegué a México con una red que se llama... De alguna manera invitemos a los otros que no asistieron, que forman parte del colectivo. Estuvimos Tulpa, Sinapsis, REACS, Expedición, Red Tejiendo Sueños y Realidades, CP, Red DI, Red Distrital de Docentes Investigadores, Red CREA. Entonces, invitarlos, y ya acá está Mercedes, el acuerdo que hicimos fue el 3 de noviembre, entonces, para que todos los compañeros lleguen